En este sentido, bueno, va a tratar diferentes aspectos relacionados con la cuestión de Ucrania, pero desde esa posición jurídica y muy en concreto internacionalista. Bueno, por presentarla rápidamente, la profesora Boyo Arocena es profesora titular de Derecho Internacional de esta casa, de la Universidad del País Vasco, es especialista, entre otras materias, en Derecho Internacional Penal, en Derecho Humanitario o más ampliamente en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ha escrito innumerables trabajos científicos, monografías y artículos científicos en revistas de gran prestigio y no me voy a extender más porque creo que la mejor forma de conocerla es dejarle a ella que se exprese y que la podáis disfrutar. Bueno, muchas gracias, Óscar. Bueno, sí, la verdad es que ya casi todos me conocéis, o sea que... a ver, mi idea no es tanto una ponencia como unos breves apuntes en torno a las implicaciones que desde algunos aspectos del derecho internacional tiene la crisis de Ucrania. Cosas de las que ya hemos hablado en clase: principio de no intervención en asuntos internos, se ha violado o no; principio de prohibición del uso de la fuerza, se ha violado o no. Después haré referencia a la Declaración Unilateral de Independencia de Crimea y de el acto de reconocimiento posterior. Relacionado está, por tanto, con algo que hemos hablado en clase también, el derecho a la libre determinación, conforme al derecho internacional. Y finalmente cerraré estos apuntes con algunas referencias a las violaciones de derechos humanos que indudablemente se están produciendo y qué salidas o qué implicaciones tiene esto tanto desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional penal. A pesar de que es un tema que me gusta mucho, le voy a dedicar muy poca atención. Bien, primera referencia, el principio de no intervención en asuntos internos. Sabemos que cada Estado es libre y soberano para decidir su futuro, su sistema político, su sistema económico, político, social, sin injerencia de una potencia exterior. Se ha definido una intervención como que una intervención es un acto por el que un Estado o un grupo de Estados, por sí o por intermediario, pues interfiere en lo que es la política de otro Estado, pues atenta contra la personalidad del Estado, contra sus elementos políticos, económicos, sociales o culturales, para coaccionarlo, para conseguir doblegar la voluntad de ese Estado. Lo que pasa es que en ocasiones es muy difícil establecer la línea divisoria entre lo que es un área de influencia permitida y cuando se pasa la línea roja y estamos ante ya una intervención prohibida. Solo lanzo como una reflexión, ¿no? Se me plantean las dudas como en el momento en que se procede a la negociación del acuerdo, tanto por parte de Rusia como por parte de la propia Unión Europea. A ver, en una negociación que es libre, que Ucrania es libre y soberana para llevar a cabo esa negociación, para conseguir sus mejores resultados, que la Unión Europea tiene sus propios intereses y por tanto también es libre y soberana para decidirlo, lo mismo que Rusia. Ahora bien, sabiendo, como se señalaba antes, porque yo voy a utilizar muchas de las cosas que habéis ido apuntando antes, sabiendo, como se sabe, que Rusia es un país dividido, un país... pues además incluso geográficamente está muy bien situado. ¿Dónde están situados los rusófonos? Zona de habla rusa. ¿Cómo hay una tradición y unos indudables lazos con Rusia? ¿Cómo, hasta qué punto en esa negociación, en ese tirar, la Unión Europea desde un lado y Rusia desde otro, no ha contribuido? No digo que sea responsabilidad, porque, insisto, es una negociación de un acuerdo económico del que Ucrania es libre y soberana para hacerlo, así como Rusia y la Unión Europea, pero hasta qué punto no se han tenido en cuenta unos factores que estaban ahí y que podían dar como resultado el punto en el que estamos. Yo al menos me lo pregunto. No hablo de intervención, lo coloco aquí porque me parece que igual es el sitio, pero no hablo de que sea un caso de intervención en asuntos internos prohibida por el derecho internacional, pero sí, a lo mejor, en una línea... Y lo digo porque, fíjate, en un trabajo publicado precisamente en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, un documento marco publicado por el señor Francisco Ruiz González, y hablo del 30 de octubre de 2012, titulaba su trabajo, Ucrania, decía, rumbo hacia la Unión Europea, hacia Rusia o hacia la ruptura. Y esto en diciembre, digo, del año 2012. Todo esto de lo que estamos hablando, hemos hablado de noviembre de 2013 y a lo largo del año 2014. ¿Hasta qué punto no se podía haber calculado
este punto de llegada. Y en ese sentido, si no solo Rusia, sino también la Unión Europea, si ha sido inteligentes o no sé cómo decirlo, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, también me plantea alguna duda si la presencia de algunos políticos europeos, incluso de Catherine Ashton, en la plaza del Maidán, apoyando claramente las protestas. No hablo de intervención, pero sí hablo a lo mejor de una posición política o diplomáticamente quizás no del todo acertada. Dicho esto, y ya vuelvo al principio de la intervención como tal, y ahora sí refiriéndome a Rusia, está claro que Rusia ha infringido el principio de no intervención en asuntos internos, por una parte, en el caso de la crisis de Crimea, por una parte apoyando el referéndum, a continuación aceptando la declaración de independencia y además aprovechándose de ese reconocimiento del Estado de Crimea e integrando a Crimea dentro de su propio territorio. O sea que claramente yo creo que Rusia ha violado el principio de no intervención en asuntos internos, por lo menos. En las regiones de Donetsk y Lugansk, yo creo que también, porque por lo menos, y lo dejo ahí, hay un apoyo, pongamos que aunque solo sea de armas, a la milicia separatista. Por tanto, eso también constituye, y así lo dijo la Corte Internacional de Justicia en el asunto de Nicaragua contra Estados Unidos, eso ya constituye una violación del principio de no intervención en asuntos internos. Respecto del principio de prohibición del uso de la fuerza, bueno, es un principio consagrado, sabemos ya, en el artículo 2.4 de la Carta, desarrollado en la resolución 2625. Es un principio que prohíbe no solo el uso, sino la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, sabemos, contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Se habla de la amenaza o el uso en las relaciones internacionales, pero eso no implica que al derecho internacional le sea indiferente los conflictos internos. ¿Y por qué no? Bueno, pues porque sabemos que se producen violaciones de derechos humanos que interesan al derecho internacional, porque se suelen producir corrientes de refugiados que desestabilizan la región en la que esto se produce, con lo cual también por ese motivo es causa de interés por el derecho internacional, pero sobre todo porque los conflictos internos no suelen ser conflictos internos puros, sino que suelen ser conflictos internos internacionalizados, porque en la mayoría de las ocasiones se produce una intervención, un apoyo exterior que hacen que esos conflictos no sean internos puros. Bien, situándonos ya en el caso de Ucrania y apoyándome en los datos que ha dado Miguel Ángel Ballesteros, bueno, pues yo creo que utilicemos el criterio que utilicemos, yo creo que podemos llegar a determinar la posible responsabilidad de Rusia por la violación del principio de prohibición del uso de la fuerza. Porque, por una parte, de conformidad con los criterios establecidos en derecho internacional, no voy a repetir cada vez que hable de la responsabilidad internacional la referencia al proyecto de la CDI sobre la responsabilidad de los Estados, pero me baso en ese proyecto, sabemos que, por una parte, habla de la responsabilidad de un Estado por los actos que cometen sus órganos, y las Fuerzas Armadas son órganos del Estado. Por tanto, si fueran Fuerzas Armadas rusas desplegadas como tales, Fuerzas Armadas regulares desplegadas en el territorio de Ucrania, podríamos hablar de una intervención armada prohibida por parte de Rusia. Si no podemos llegar a determinar eso, y digo no podemos llegar a determinar eso porque si comenzamos con estas cosas de que no llevan signo distintivo y por tanto no podemos afirmar, al menos directamente, al menos visualmente, que es un ejército de un Estado concreto, también podríamos utilizar el otro criterio establecido en derecho internacional. Bueno, también el derecho internacional establece que actos de particulares o de grupos de particulares, si son dirigidos y controlados por otro Estado o si actúan bajo sus instrucciones, los actos serán imputables a ese otro. Quiero decir que si estamos hablando de particulares o grupos de particulares que actúan siguiendo las instrucciones o bajo la dirección y el control, en este caso de Rusia, aunque no sea su ejército propio, entonces también podremos hablar de una imputación de ese comportamiento. Hablar de dirección y control, bueno, pues es complicado. ¿Qué quiere decir dirigir y controlar? ¿Qué quiere decir dirigir y controlar a un grupo de particulares? Bueno, pues esto hay una jurisprudencia ya, una jurisprudencia que por un lado es una jurisprudencia encontrada por una parte de la Corte Internacional de Justicia, que es muy exigente y que ha establecido dirección y control. ¿Qué es? Dirección y control efectivo, exigencia de una dirección y control de todas y cada una de las operaciones. Frente a la jurisprudencia
minoritaria del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia que habla de dirección y control y simplemente exige un control general. Es decir, dice algo más que simplemente ceder armamento, pero sí participar en la planificación general. No hace falta una dirección y control de todas y cada una de las operaciones. Bien, sin embargo, yo creo que la referencia hoy día es la de la Corte Internacional de Justicia, entre otras cosas porque es el tribunal que establece la responsabilidad de los Estados y no el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, que es un tribunal que realizó esa interpretación pero con un objetivo distinto. Estábamos hablando de la aplicación del derecho internacional humanitario y estábamos hablando de la responsabilidad penal individual. O sea que la referencia es más la de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, que habla de dirección y control, exigiendo una dirección y control efectivo de todas y cada una de las operaciones. Si se llegara a probar que ese grupo de particulares, si no fueran Fuerzas Armadas, se exigiría un nivel muy alto de dirección y control, en este caso por parte de Rusia, para llegar a imputar esa violación del principio de prohibición del uso de la fuerza. Por otro lado, bueno, si dejamos a un lado la posible intervención de Rusia, los propios movimientos independentistas, secesionistas, la milicia independentista, la milicia secesionista en sí mismo podría ser considerado como un movimiento insurreccional, que es un grupo que se levanta por la fuerza de las armas contra el gobierno del Estado legalmente constituido para, en este caso, para en una parte del territorio constituir un nuevo Estado. Bien, el derecho internacional establece que si esa milicia llega finalmente a convertirse en el gobierno del nuevo Estado, los actos que hayan cometido durante el periodo de lucha son imputables al nuevo Estado surgido tras el triunfo de ese movimiento. Bien, y voy a otra cuestión. Ligada con las cosas anteriores, lo que pasa es que lo dejo para un análisis individual. Hablo de la crisis de Crimea. Cuando hablamos de la crisis de Crimea hablamos de una declaración unilateral de independencia, una declaración unilateral que puede ser, de hecho lo es, pero que a nosotros no nos interesa porque es derecho interno y la perspectiva de este seminario es la perspectiva ius internacionalista. Es una declaración que contraviene el derecho ucraniano, pero a nosotros nos interesa. Desde el punto de vista del derecho internacional, ¿la declaración unilateral de Crimea viola o no viola el derecho internacional? Bueno, y aquí voy a traer a colación el dictamen que emitió la Corte Internacional de Justicia, un dictamen, una opinión consultiva, que le solicitó la Asamblea General cuando Kosovo declara unilateralmente la independencia. Y ahí la Corte Internacional de Justicia dijo claramente, en el parágrafo 84 del dictamen, dijo: el derecho internacional ni autoriza ni prohíbe las declaraciones de independencia, no es un hecho regulado por el derecho internacional, dice, es una cuestión interna y eso queda sometido al principio de efectividad. O sea, que conforme al derecho internacional, dijo la Corte Internacional de Justicia que una declaración unilateral de independencia no es contraria al derecho internacional, porque es una cuestión interna que queda fuera del derecho internacional. En este sentido, la declaración unilateral de independencia de Crimea podríamos decir que no es en sí misma contraria al derecho internacional. Decía el profesor Remiro, decía, bueno, pueden ser vistos los independentistas crimeos como delincuentes de cara al ordenamiento interno ucraniano, pero no de cara al derecho internacional general, porque así lo dijo la Corte Internacional de Justicia en este dictamen. Bien, pero junto a la declaración unilateral de independencia eso conlleva otra cosa. Y es, claro, se reclama la independencia, pero luego viene el reconocimiento como tal por parte de terceros. Entonces, ¿qué pasa entonces con los reconocimientos, con el reconocimiento? Bien, el reconocimiento es esto, el reconocimiento del nacimiento de un nuevo Estado, el surgimiento de un nuevo Estado a la vida internacional, el nacimiento de un nuevo sujeto de derecho internacional. Se trata de un acto discrecional de los Estados, pero no es un acto arbitrario, es decir, no cabe reconocer un Estado inexistente por no cumplir los requisitos establecidos en derecho internacional. Es decir, uno no puede reconocer cualquier cosa. Decía el profesor Kell, en un trabajo que es de referencia en materia de reconocimiento y publicado en los cursos de Derecho Internacional de Editorial Gasteiz, que para que se pueda prestar válidamente el reconocimiento, dice, es preciso que la situación reconocida sea lícita. No caben reconocimientos de entes cuya estatalidad haya sido adquirida en violación de los principios esenciales del derecho internacional, entre los que desde luego está el principio de prohibición del uso de la fuerza. Y aún más, no solo no cabe reconocer, sino que el derecho internacional exige a los Estados, les obliga a no reconocerlo. Existe un deber de no reconocimiento de ese Estado surgido
como consecuencia de la violación de un principio esencial de derecho internacional, como es el principio de no intervención, perdón, de prohibición del uso de la fuerza y también el principio de integridad territorial. Un reconocimiento prematuro de una declaración unilateral de independencia es incompatible, tanto con el principio de integridad como con el principio de no intervención en asuntos internos. ¿Qué ha pasado? El comportamiento de Rusia, en este caso, así ha sido una violación del principio de integridad territorial ucraniano y un principio de violación del principio de no intervención en asuntos internos ucranianos. Lo señalaba antes. Pero yo creo que también lo fue el reconocimiento, y aquí los países miembros de la Unión Europea, en pleno, señalan que es un reconocimiento que no debe prestarse, y ningún Estado ha prestado ese reconocimiento. Pero, ¿y qué pasó con Kosovo? Yo me planteo si la declaración unilateral de independencia de Kosovo no fue contraria al derecho internacional, porque así lo señaló y lo dijo muy claro la Corte Internacional de Justicia, aunque lo dijo cambiando la pregunta que se le había formulado, porque realmente la Corte Internacional de Justicia dijo que la declaración unilateral de independencia de Kosovo la había emitido un grupo de particulares que actuaban concertadamente, que ese grupo de particulares que actuaban concertadamente no estaban obligados por la resolución 1244, que era la que establecía el régimen internacional de administración provisional al que quedaba sometido Kosovo. Son un grupo de particulares, no están obligados por la resolución 1244, por tanto, no hay violación del derecho internacional. Claro, pero eso pasó por establecer que la declaración era de un grupo de particulares, algo que desde luego la doctrina internacionalista española no comparte, porque esa fue una declaración emitida por la Administración Provisional de Kosovo y por tanto la Administración Provisional de Kosovo surge de la resolución 1244 aprobada por el Consejo de Seguridad sobre la base del capítulo 7 de la Carta. Por tanto, de una resolución obligatoria para todos los Estados, de una resolución que establecía la integridad territorial, en ese caso de Serbia. Por tanto, lo que ahora no es correcto, lo que ahora no es acorde con el derecho internacional, al menos desde mi punto de vista, que es el reconocimiento de Crimea como Estado, porque se trataría de un reconocimiento contrario al derecho internacional en violación del principio de integridad y en violación del principio de no intervención en asuntos internos, yo creo que también lo fue en el caso de Kosovo. Tampoco había que haber procedido a ese reconocimiento, salvo que, como sabemos, un pueblo que forma parte de un Estado constituido, conforme al derecho internacional, no tiene el derecho a la libre determinación. Solo lo tienen los pueblos sometidos a dominación colonial, extranjera o racista. Bien, ahora, establece la resolución 25 lo que conocemos como la cláusula de salvaguardia. Es bien, sí, hay que respetar el principio de integridad, salvo que un Estado no se conduzca democráticamente, que un grupo, una minoría, se encuentre discriminada, se violen sus derechos fundamentales, no se les deje participar en la vida pública. En tal caso, cabría aplicar la cláusula de salvaguardia. Sí, y tengo dudas, pero me lo planteo, si en el año 1998, cuando el régimen de Milosevic estaba masacrando o desde luego violando gravemente los derechos fundamentales de un sector de la población albano-kosovar, si en aquel momento se iba a plantear siquiera la aplicación de la cláusula de salvaguardia, pues a lo mejor hubiera entendido el reconocimiento sobre la base de ese motivo. Si de lo que estamos hablando es ya en el año 2008, en un momento en el que Serbia tiene un régimen democrático reconocido por todos, una Serbia que está dispuesta a reconocer un amplio margen de autonomía a Kosovo, entre otras cosas porque se lo exigía la resolución 1244. La 1244 decía: Kosovo se queda en Serbia. Hay que respetar la integridad de Serbia. Eso sí, decía, dentro de un amplio margen de autonomía que las partes tendrán que negociar. Y eso quedaba pendiente. Bien, entonces creo que ahora Rusia aprovecha lo que algunos estados, miembros de la Unión Europea, bueno, pues dándole la vuelta, aplicaron en Kosovo. Si la declaración unilateral de independencia de Kosovo fue acorde con el derecho internacional y cabe el reconocimiento, bueno, pues ahora en Crimea es evidente que el contexto no es el mismo, es evidente. Y desde luego lo que yo hago es, en base al derecho internacional o a la interpretación evidentemente que hago yo del derecho internacional, es no apoyar ni una ni otra. Hay una mayoría aplastante de la doctrina internacionalista española que avala esta tesis. Quien tenga interés en leer el número de la Revista Española de Derecho Internacional del año 2011
está dedicado en exclusiva a analizar el dictamen de Kosovo, y entre ellos, bueno, pues ahí publican pues, de lo mejor de la asignatura, los profesores Escobar, la profesora Escobar, Jiménez Piernas, Andresa de Santa María, Cardona Llorens, Mangas Martín, Espósito Masichi, pero fuera de ese número, bueno, pues otros autores como Gutiérrez Espada, Romualdo Bermejo, el propio profesor Juan Soroeta, profesor de esta casa, que es una lástima que hoy no haya estado aquí porque hubiera hablado de esto muchísimo mejor que lo estoy haciendo yo, bueno, pues apoyan esta tesis que yo estoy aquí señalando. Bien, más cosas. Derechos humanos. En el ámbito de... bueno, se me olvidaba decir que Naciones Unidas, evidentemente en el caso de Crimea, no ha llegado a un acuerdo en el seno del Consejo de Seguridad, por lo tanto no hay resolución del Consejo de Seguridad, pero sí tenemos una resolución, la resolución 262 de la Asamblea General, una resolución aprobada con 100 votos a favor, 11 votos en contra y numerosas abstenciones y ausencias, en las que bueno, pues se reafirma, vamos, de hecho se titula Integridad Territorial de Ucrania, se reafirma la integridad territorial de Ucrania, afirma que el referéndum celebrado en Crimea carece de validez y finalmente establece el deber de los Estados, dice, de no reconocer ninguna modificación del Estatuto de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol sobre la base de ese referéndum. Como decía que iba finalmente, y ya con esto yo termino, iba a hablar de la protección internacional de los derechos humanos, de la situación de los derechos humanos en Ucrania. Bueno, como he sabido, si estamos en una situación de paz, lo que rige es el derecho interno del Estado y desde el punto de vista del derecho internacional, pues el derecho internacional de los derechos humanos. Si estamos en una situación de conflicto armado, entra en juego el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario que no es unitario, sino que se bifurca en función, como señalaba antes Miguel Ángel Ballesteros, se bifurca en función de la naturaleza del conflicto. Por eso es muy importante determinar si el conflicto en este momento es un conflicto interno o un conflicto internacional, porque en función de eso las reglas aplicables son distintas. Si es un conflicto interno, no os voy a cansar con los convenios, pero se aplica fundamentalmente el artículo 3 común a los convenios de Ginebra y el protocolo 2 y el derecho de la Haya, que sea derecho constitucional y que sea aplicable en conflictos internos, y si es un conflicto internacional aplicamos los convenios de Ginebra, el protocolo adicional número 1 de 1977 y las leyes y usos de la guerra de 1899 y 1907. Bueno, esto que probablemente suene muy abstracto, voy a poner un ejemplo muy concreto. Hay conductas que, por muy absurdo que nos parezca, si son cometidas en un conflicto interno no son crímenes de guerra y si se cometen en un conflicto internacional sí lo son. ¿Por qué? Bueno, pues porque los Estados han decidido esto. Para empezar, porque partimos de una base en la que antiguamente es que un conflicto interno no estaba regulado por el derecho internacional, porque lo que hicieran los Estados dentro de sus fronteras soberanas, bueno, pues era una cuestión interna. Entonces, eso ha evolucionado, pero no hasta el punto de tener un régimen único para conflictos internos y conflictos internacionales. Os pongo un ejemplo. Si vamos al artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que es el artículo que se refiere a los crímenes de guerra, hay una conducta que es hacer padecer intencionadamente hambre a la población civil como método para hacer la guerra, privándolo de objetos indispensables para su supervivencia. Eso, si es un conflicto internacional, constituye un crimen de guerra, y si es un conflicto interno, no. Bien, por eso digo, si nos situamos en el conflicto de Ucrania, en función de la naturaleza del conflicto que se llega a determinar, aplicaremos unas reglas o aplicaremos otras. ¿Quién tiene competencia para enjuiciar los hechos que están ocurriendo? Bueno, pues como siempre, el Estado territorial para empezar. Podrían también enjuiciar los tribunales de terceros estados sobre la base del principio de justicia universal, que juro que no voy a hablar de él, y sí, la Corte Penal Internacional. Y voy a hablar de la Corte Penal Internacional por un motivo. La Corte Penal Internacional es un tribunal penal internacional creado por la vía de tratado. Entonces, es determinante quiénes son estados parte. Bien, Ucrania no es un estado parte en el Estatuto de la Corte Penal Internacional porque cuando se propuso hacerlo, su Tribunal Constitucional estableció que existía alguna contradicción entre su Constitución y el propio tratado. Por tanto, había que modificar la Constitución para proceder después a esa ratificación, cosa que a día de hoy no ha tenido lugar. El 17 de abril, sin embargo, el Parlamento ucraniano tomó la decisión de aplicar una disposición que permite remitir situaciones a la Corte Penal Internacional por parte de estados que no han ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Es el artículo 12.3. El artículo 12.3 del Estatuto de la Corte Penal Internacional permite que un estado no parte
someta a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En el artículo 12.3 se habla de crímenes concretos que el Estado le solicite, aunque no había, probablemente no muy acertada desde un punto de vista técnico, pero la regla 44 del Reglamento de Procedimiento y Prueba establece, no, crímenes no, situaciones. Y luego ya el tribunal decidirá si es cualquiera de los crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional. Bien, esa remisión, bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues hay que analizar, para empezar, si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tendrá que analizar si la Corte Penal Internacional es competente, es decir, si estamos hablando de conductas que llegan a constituir, y yo creo que aquí podemos hablar o bien de crímenes de guerra o bien de crímenes contra la humanidad, porque yo creo que el genocidio, con las noticias por lo menos que en este momento tenemos, por fortuna creo que no se está produciendo, o bien crímenes de guerra o bien crímenes contra la humanidad, pero tienen que llegar al umbral exigido para que la Corte sea competente. Cuando hablo de umbral, estoy diciendo que tengan esa gravedad para que la Corte Penal Internacional sea competente, lo cual no quiere decir que no sigan siendo delitos. Eso es lo primero. Lo segundo, se tiene que ver el criterio de la admisibilidad, es decir, si los tribunales internos ucranianos o de terceros estados quieren ejercer la jurisdicción, porque la Corte Penal Internacional tiene una jurisdicción complementaria, es decir, priman los tribunales internos sobre la propia Corte Penal Internacional. Y finalmente analizará lo que es un criterio que desde mi punto de vista es un cajón desastre, habla del interés de la justicia, si el interés de la justicia procede o no procede que la Corte Penal Internacional investigue estos hechos. ¿Qué interés tiene? Bueno, pues tiene un interés importante para empezar, porque es el primer caso, la primera situación que sería remitida a la Corte Penal Internacional fuera de África, porque a la Corte Penal Internacional se le ha acusado mucho de que es un tribunal que está escorado hacia África y que, bueno, pues países, y sobre todo además se dice, bueno, es que Europa queda al margen de esto. Bueno, pues sería el primer caso en el que podría hacerlo. Pero la revisión que hace el Parlamento ucraniano lo hace con una limitación temporal muy importante. De hecho, la declaración está, digo, insisto, desde el 17 de abril de 2014, no establece, no, desde el 21 de noviembre, hechos ocurridos desde el 21 de noviembre, y pone el límite entre el 21 de noviembre y el 22 de febrero de 2014. Quiero decir que es una revisión muy limitada en el tiempo. Con lo cual, hombre, aquí se puede plantear que solamente los hechos, y además en la revisión se habla de Yanukovych, se habla del ministro de Interior, que había sido ministro de Interior, se habla del ex fiscal general del Estado. Es decir, que es una revisión muy orientada, que si no hubiera tenido ese límite temporal, es que podríamos hablar ahora de la posibilidad de que la Corte Penal Internacional enjuiciara no solo los hechos de los que son o pudieran ser responsables las antiguas autoridades del Estado de Ucrania, sino también las actuales, no solo los rebeldes, sino también por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. Pero de conformidad, si se admite una limitación de esa naturaleza por parte de la Corte Penal Internacional, la interpretación del 12.3 del Estatuto de la Corte habrá que ver cómo se desarrolla, porque, como sabemos, la Corte todavía no tiene un recorrido muy importante. Es decir, no tenemos una jurisprudencia clara y el 12.3 necesita todavía desarrollo para ver exactamente cuáles son sus perfiles a la hora de aplicar. Y finalmente, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, Rusia y Ucrania son estados parte en el Consejo de Europa, estados parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y por tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede llegar a determinar que uno, otro, los dos son responsables de la violación de la Convención. De hecho, y solo doy el dato porque es algo reciente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recibido ya varias demandas varias demandas individuales, en este caso contra Ucrania, demandas interpuestas en enero, entendiendo que la violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte de la policía ucraniana en la represión de las protestas del Maidán. Y por otra parte, se ha producido algo casi insólito, porque no suele ser una técnica que se utiliza habitualmente. El Convenio Europeo de Derechos Humanos permite las demandas interestatales y Ucrania ha demandado a Rusia por la violación de derechos recogidos en el convenio. Y entonces, bueno, pues veremos a ver qué da de sí esto. Y en este momento, de hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a instancia de Ucrania, que le solicita medidas provisionales solicitando que impida que Rusia continúe violando los derechos de los nacionales ucranianos, ha dictado una
medidas provisionales instándole a las dos partes, a Rusia y a Ucrania, que se abstengan de realizar cualquier acto que pueda constituir una violación de la Convención. Veremos qué da de sí esto y en qué termina. Bueno, pues yo creo que en esencia era esto lo que yo quería señalar y ya pues quedo a vuestra disposición. Muchas gracias.